Ver a Mei y caminar y hablar mientras Kaminari abría el camino hacia su heladería favorita era como esperar a que explotara una bomba. No había forma de que Izuku supiera exactamente cuándo le iba a estallar la situación o qué seguiría exactamente, pero sabía que probablemente no terminaría bien para él cuando lo hiciera. Aunque Izuku había comenzado tentativamente a considerar a Kaminari como un amigo, no se le habían ocurrido todas las implicaciones de su amistad. Para bien o para mal, su destino se selló cuando Mei gritó. Tienes suerte, Izuku. Denki, aquí, se ha ofrecido como voluntario para ser mi conejillo de indias más nuevo. Mei querría una explicación para Kaminari más tarde, pero por ahora eso era tan bueno como su sello de aprobación. Si fue sorprendido por el uso de su nombre, no dio nada. No estoy seguro de cuánta ayuda voy a ser realmente, dijo Kaminari tímidamente, con la mano yendo hacia la parte posterior de su cuello mientras miraba hacia otro lado. Usar demasiado mi capricho tiene sus efectos secundarios. Esa es una de las cosas que espero tener bajo control en Yuei. ¿Efectos secundarios? Preguntó Izuku. No noté nada después de lo práctico. Confía en mí, lo habrías notado. No me esforcé tanto durante el ejercicio. No es exactamente la impresión que quería causarle a Olmig durante nuestra primera clase con él, se rió Kaminari, pero Izuku sabía que tenía que hacerlo. Ser forzado. Puedo sacar mucha carga de mi capricho, pero tiende a freír mi cerebro en el proceso. Izuku y Mei se congelaron tan repentinamente que Kaminari tardó un momento en darse cuenta de que ya no caminaban con él. Se volvió hacia ellos para ver a la pareja intercambiando miradas abiertas de horror. Por favor, dime que es una exageración, dijo Izuku, trabajando duro para mantener a Aizawa fuera de su tono. Por favor dime que no estás hablando en serio. ¿Qué? Kaminari preguntó, mirando entre ellos con preocupación, reflejando los suyos. ¿Qué pasa? El hecho de que estés preguntando eso es suficiente respuesta, dijo Mei. ¿Con quién te equivocaste, Denki, y puedes decirme dónde puedo encontrarlos? Atsume. Ahora somos amigos, Denki. Lo he decidido. Eso significa que me llamas Mei. Ahora guía el camino hacia el helado para que Izuku y yo podamos decirte todas las razones por las que lo que acabas de decir nos preocupa. Parece me acabo de inspirar para un nuevo proyecto. Discretamente, Izuku sacó su teléfono y envió un mensaje de texto rápido. Es mejor que Aizawa se entere de la situación de él con el tiempo suficiente para armar algo que averiguar más tarde y que sea demasiado tarde. Mei había estado bromeando sobre todo, pero no estaba equivocada. Quien había permitido que Kaminari siguiera usando su peculiaridad como lo hacía cuando estaba teniendo tal efecto lo había hecho mal. El hecho de que Kaminari haya aprendido a evitarlo lo suficiente como para aprobar el examen de ingreso sabiendo lo que le haría a él fue más un testimonio de su voluntad que cualquier otra cosa. Izuku se sintió enojado en nombre de su nuevo amigo. No era raro que las peculiaridades tuvieran efectos secundarios, pero generalmente había alguna forma de evitarlo, algo que se podía hacer para evitarlo o mitigarlo. Kaminari probablemente incluso estaba minimizando los efectos si era algo que no hizo ni siquiera pienso realmente, dolor o no. Izuku solo podía esperar que no hubiera ningún daño duradero hecho. Por ahora, sin embargo, tendría que esperar la respuesta de Aizawa y hacer todo lo posible para evitar que Kaminari y Mei los expulsen de la heladería. Un niño problemático atrae más. Aizawa pensó que ya había aprendido esa lección, pero al mirar el texto apresurado, y desafortunadamente carente de detalles, del problema número 1, se olvidó claramente de pensar en la situación a la luz del nuevo año escolar. Yuei era un lugar caótico por sí solo, era lógico pensar que la presencia de Izuku sacaría a la luz su propio tipo particular de desastre. Afortunadamente, Izuku conocía a su mentor lo suficientemente bien como para agregar que le enviaría más información a Aizawa cuando la obtuviera. Kaminari sería mucho más propenso a compartir esa información con Izuku que con su maestro, y Aizawa no tuvo ningún problema en usar a su estudiante para evaluar la situación. Era una cosa más que debía abordarse, aunque su fuente actual de estrés eran los diseños de vestuario iniciales que le habían sido devueltos. Yuei, en un intento de ayudar a otras empresas, se había distanciado de su proveedor habitual, y ahora era el trabajo de Aizawa limpiar el desorden en que se había convertido la situación. La empresa en cuestión debe ser nueva. Esa fue la única explicación que Aizawa pudo ver para los diseños que le habían sido devueltos. Parecían haber sido creados teniendo en cuenta únicamente la comerciabilidad del héroe en lugar de su seguridad real. Una rápida mirada a través de ellos solo había sido suficiente para hacerlo temblar.
¿Los diseñadores no entendieron que estos eran niños para los que estaban creando equipos? El diseño de Yaoyorozu por sí solo había sido suficiente para que Aizawa exigiera que se llegara a la compañía que generalmente suministraba los disfraces durante los primeros años. Esos diseñadores habían quedado tan horrorizados por lo que habían visto. Algunos de los diseños en sí habían sido recuperables, con algunas actualizaciones de seguridad, pero otros tuvieron que ser completamente renovados. Aizawa solo podía imaginar el caos que vendría cuando los estudiantes los probaran por primera vez al día siguiente. Un dolor de cabeza ya había comenzado a formarse solo de pensarlo. Y luego agregando el problema de caminar y el esquema de Netsu encima. El año escolar ya estaba resultando ser más trabajo que cualquier año que Aizawa había enseñado en el pasado. Sin embargo, Aizawa lo tomaría si esta clase fuera realmente tan prometedora como parecía. Dejando a un lado la excepción, nunca había tenido una clase tan seria como esta. Aún no se veía si mantuvieron esa actitud, pero por una vez, Aizawa se permitió esperar. Si no, bueno, siempre podría ver cómo transferir Izuku a 1B. Netsu se lo debía, y Aizawa no dudaría en cobrar cuando fuera el momento adecuado. Por ahora, tenía padres que necesitaba contactar. Tenemos mucho que hacer hoy, dijo Aizawa, dirigiéndose a la clase en el momento en que sonó la campana que señalaba el inicio de la clase. Sus uniformes han llegado, así que haremos una prueba final para asegurarnos de que todo esté en orden antes de que se hagan las versiones finales. Si hay algún problema o inquietud que tenga cuando se los pruebe hoy, necesito saber sobre ellos de inmediato. Como algunos de ustedes habrán aprendido anoche, la producción de sus uniformes cambió entre el primer borrador y los que recibirán hoy. Estos cambios se hicieron para garantizar su seguridad, y se consultó a sus padres o tutores sobre el razonamiento detrás de esto. Si tiene algún problema con esos cambios, le sugiero que lo tome con ellos. Su disfraz es una parte importante de su imagen como héroe profesional, pero su seguridad es de máxima prioridad. Cuando eres un profesional, si deseas valorar el estilo de practicidad, ese es tu derecho, pero si bien eres miembro de UA, todos los diseños deben hacerse teniendo en cuenta la seguridad. ¿Está claro? Kaminari le disparó a Izuku con otro pulgar hacia arriba mientras la clase murmuraba su acuerdo, listo para seguir adelante. Esto era algo que todos habían estado esperando desde que descubrieron que se habían metido en UA. Después de esto, decidiremos los representantes de la clase. Cada clase elegirá 2, así que tenga esto en cuenta mientras trabajamos en la adaptación. La votación tendrá que ser rápida ya que tenemos otras cosas que hacer hoy. Esté listo con sus opciones. Y con eso hizo un gesto hacia el puesto detrás de él donde se habían arreglado cuidadosamente 19 casos. Cuando llamo tu nombre, ven a buscar tu caso. No lo sabrás hasta que todos los casos hayan sido entregados. Fue lento, esperando que cada estudiante saliera al frente de la sala y recibiera su caso, incluso de la forma en que casi todos intentaron y no pudieron ocultar su entusiasmo ante la perspectiva de finalmente tener sus disfraces en la mano. Algunos recordatorios generales antes de comenzar, dijo Aizawa. Izuku podía escuchar el cansancio en su voz, y esperaba que su cabeza levantada el día anterior no hubiera sido un factor en lo que evidentemente había sido una noche de insomnio. No se permitieron capas ni tacones. No realicé estos cambios por parte de tus padres o tutores porque es una cuestión de seguridad. Si incluiste estos en tus diseños, se los quitaron. No te quejes conmigo, porque no lo haré. Estaré cambiando de opinión. Todo lo demás debería ser igual con la adición de materiales más fuertes y resistentes a menos que haya entrado en contacto con tus guardianes. Ahora, adelante, ábrelos. Izuku sabía que debería echar un vistazo rápido a los disfraces de sus compañeros de clase, ver lo que habían agregado para aumentar sus peculiaridades, pero habría tiempo para eso más tarde. Por ahora, toda su atención se centró en su propio caso sentado inocentemente en su escritorio. Sus diseños no habían cambiado. Izuku y Aizawa, con algunas sugerencias de Isashi, habían presentado la suya incluso antes de que comenzara el año escolar. Ninguna de las compañías de producción había diseñado un disfraz para alguien sin un capricho, por lo que había ciertas características de seguridad que debían agregarse para garantizar que si Izuku sufría un daño adicional, su traje sería capaz de manejarlo sin que se lastimara en el proceso. Simple y elegante, el diseño en el que finalmente se decidieron fue modesto, pero eso era exactamente como él lo había querido. Deje que sus compañeros tengan los trajes llamativos, los colores brillantes y el toque extra. Izuku no lo necesitaba, y no lo quería.
Cuanto más modesto apareciera, más probable sería que los villanos lo subestimaran, y no tenía miedo de cambiar las probabilidades a su favor. Eso no impidió que su aliento se quedara atrapado en su garganta mientras desabrochaba el pestillo de la caja y la abría para encontrar su traje y equipo doblados cuidadosamente dentro. Izuku podía sentir los ojos de Aizawa sobre él, pero mantuvo su atención únicamente en el caso. Al final, el esquema de color había sido lo más difícil de decidir. Su madre había sugerido amarillo y negro, un tributo a Aizawa como los muchos que Izuku había elegido en los últimos 2 años de entrenamiento con él, pero esa idea había sido rápidamente descartada. Una representación visual de su relación no haría nada para ayudar a mantener en secreto a su patrocinador. Isashi había sido el más molesto por esa elección, pero Aizawa había acordado que era lo mejor. Izuku había considerado el azul, una referencia al héroe del cómic que lo había inspirado hace tantos años, pero que también había sido descartado. Necesitaba forjar su propio camino, y aunque otros habían servido para ayudarlo a encontrar la forma en que sus caminos no eran los suyos. Después de eso, la elección había sido obvia. Dentro del estuche yacía lo que, a primera vista, parecía un chándal que uno encontraría en el gimnasio en lugar de un héroe profesional en el campo. Ahí fue donde se pudo encontrar el verdadero engaño. Izuku recogió la tela negra dejándola desplegar. El cofre se ha reforzado con un material similar a Kevlar. De las pruebas de laboratorio que Izuku había visto, ayudaría a aliviar el impacto de cualquier golpe directo que pueda recibir de una peculiaridad. Incluso las armas como cuchillos se verían opacadas por el material. No detendría todo, pero podría ser suficiente para darle tiempo a Izuku para salir o hacer un plan. De manga corta, la tela aún le permitiría a Izuku moverse sin restricciones. Los pantalones estaban hechos del mismo material, con protección adicional alrededor de sus muslos. Demasiados vídeos sobre los peligros de la arteria femoral habían sido suficientes para que Izuku pensara que la precaución estaba justificada. No tenía cuchillos en su arsenal ahora, pero no podía descartar la posibilidad de que un villano viniera preparado. Todo estaba atado con un verde oscuro y cazador. Paneles del material verde reforzado le recorrían los costados y cubrían la parte superior de la camisa como una capa adicional de protección alrededor de su garganta. Las costuras verdes agregaron detalles sutiles a los bolsillos de sus pantalones, que estaban metidos en unas botas verde oscuro que le llegaban justo debajo de las rodillas. Izuku se puso el par de guantes que se habían metido en el fondo de la funda y cerró la mano para probar el estiramiento de la tela. Los planes para sus barras de esgrima electrificadas habían sido enviados a la compañía, y se había cosido un pequeño rayo verde en el interior de cada muñeca. Kaminari seguramente lo encontraría divertido, teniendo en cuenta que el diseño se había finalizado mucho antes de que los dos se conocieran. El cinturón con todo su equipo, Izuku se había manejado solo, asegurándose de que los verdes fueran exactamente del mismo tono. El último elemento en el caso fue el único elemento que se había permitido simplemente por la estética y porque era demasiado fanático de los cómics para no tener una sola referencia en su disfraz, incluso si había decidido no llamar a sus héroes. Colores. Una máscara de dominó negra que le habían asegurado que se le pegaría a la cara sin dificultad agregó el toque final a la mirada. Izuku había estado entrenando para ser un héroe durante años, y no era su primer día en Yuwei, pero nada había afectado el hecho de que realmente estaba allí, que realmente estaba logrando sus sueños, más que sostener ese disfraz en sus manos. El resto de la clase parecía estar teniendo el mismo problema, porque la rápida transición de uniformes a representantes de clase que Aizawa había estado esperando nunca sucedió. Cuando las preguntas sobre reparaciones de vestuario o alteraciones amenazan con tomarse todo el tiempo asignado, Aizawa solo suspiró y siguió adelante. Fue solo él tratando de adelantarse al juego por uno que lo hizo intentar hacer todo en un día. Obviamente, eso no iba a funcionar. Esté listo para entregar sus votos para el representante de la clase primero piense mañana, dijo Aizawa, viéndolos empacar sus disfraces nuevamente. Los casos se guardarían en la escuela si no se necesitaban ajustes, mientras que el resto se enviaría de regreso con las notas que Aizawa había garabateado en su pequeña letra. Todos los ajustes se realizarán en el momento de su próxima práctica. Esta práctica implicará una excursión a otra instalación en el campus de Yuwei. Se brindará más información sobre este ejercicio más cerca de la fecha real. Con una última mirada alrededor de la sala, Aizawa asintió para sí mismo antes de recoger sus cosas y dejar a sus niños problemáticos en las manos capaces de su próximo maestro. Todavía tenía algunos incendios para tratar de apagar antes del final del día.
Aizawa tuvo suerte de que Isashi tuviera un período libre tan temprano en la mañana, porque no creía que tuviera la paciencia para esperar. «Oh no», dijo Isashi, al ver su rostro mientras irrumpía en la sala de profesores. Estaba recostado en su silla, con los pies apoyados en el escritorio. Por una vez no había nadie más allí excepto ellos dos, y Aizawa estaba agradecida por el raro momento de paz que necesitaba para hablar con su mejor amigo. ¿Qué ha hecho Izuku ahora? Eso hizo que Aizawa se quedara corta. ¿Qué te hace pensar que Izuku hizo algo? Isashi le dirigió una mirada plana en respuesta. Esa es tu mirada, Izuku. Muy similar a la mirada de Isashi, pero no tan enojada. Sin embargo. Entonces, ¿qué hizo mi sobrino favorito ahora? Aizawa resistió el impulso de señalar que Izuku era su único sobrino. Izuku quiere decirle a uno de sus compañeros de clase que soy su patrocinador. Isashi se sentó, deslizando sus pies hacia el suelo. Eso es un cambio. ¿Qué lo hizo querer hacer eso? Rápidamente, Aizawa le contó lo que Izuku había descubierto el día anterior. No habría una razón real para que yo supiera esta información a menos que Izuku me dijera, razonó Aizawa, e Izuku no quiere que Kaminari sienta que traicionó su confianza yendo directamente a mí cuando se supone que no debemos cualquier tipo de relación. Sin embargo, no puedo abordar esto. Por lo que dijo Izuku, el uso de su peculiaridad termina con un efecto grave en sus facultades mentales. Es afortunado de que no haya habido complicaciones de salud hasta ahora, y eso probablemente sea solo por el prohibición de usar caprichos. No se sabe qué usará regularmente su capricho, incluso si no lo lleva al límite que describió. Probablemente haya una solución para esto, dijo Isashi. Su propia peculiaridad le había causado a sus oídos el problema, hasta que se dio cuenta de que podía protegerse de los efectos. Kaminari probablemente tenía una forma similar de protegerse, pero aún no tenía el control para usarlo. Si pudiera trabajar directamente con él, probablemente lo habría. No puedo esperar hasta la próxima práctica para hablar con él sobre esto. Es por eso que Izuku ofreció su solución. Isashi se inclinó hacia adelante en su silla, apoyando los codos sobre las rodillas mientras apoyaba la barbilla en una palma abierta. No estoy seguro de qué consejo quieres de mí aquí, Shouta. Obviamente has decidido dejar que Izuku lo siga haciendo. Además, creo que esto podría ser bueno para él. Kid podría usar algunos amigos más. Atsume es genial, pero no pasan mucho tiempo juntos cuando están en la escuela. Tener un amigo en la misma clase que él ayudaría mucho a sentirse más aceptado aquí. Kaminari también parece un buen chico, no parece ser del tipo que va a parlotear cuando le pides que no lo haga. Entonces, ¿no crees que sería un error? Aizawa preguntó. Eventualmente saldrá, Isashi se encogió de hombros. Les dije antes, ustedes dos no son sutiles. Es mejor comenzar a sentar las bases ahora.